Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a entrar a un nuevo capítulo, el capítulo 7. Capítulo que está dentro del grupo de la segunda sección de la carta, segunda sección importante, que tiene que ver más que con la justicia de Dios, con la vida en Cristo en el Espíritu. Por lo tanto, para poder entender las palabras que acabo de decir, tenemos que entrar al contexto de la carta, como siempre les repito. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, una iglesia que él no conoce y que Pablo quiere visitar en un futuro cercano. Pablo quiere establecer una amistad muy fuerte con la iglesia en Roma porque quiere que sea su base misionera para su apostolado en España. Por lo tanto, el propósito principal de la carta es anunciarles las buenas noticias de salvación de una manera muy profunda, pero también entablar una relación muy fuerte con la iglesia en Roma para su propósito misionero. Lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos de la carta es la exposición magistral de Pablo, guiado por el Espíritu, de explicar lo que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo podemos recibirla? ¿Y por qué deberíamos recibirla? Así que Pablo se ha encargado de eso en los primeros 4 capítulos, acabando en el capítulo 4 con una ilustración usada en el libro de Génesis de la vida de Abraham y cómo Abraham demuestra, sustenta la tesis de Pablo en estos primeros 4 capítulos. Luego entramos al capítulo 5, que ya es la nueva sección. Hemos visto capítulo 5, capítulo 6 y hoy día veremos el capítulo 7. La segunda sección se enfoca más en nuestra relación personal con el Señor. Se enfoca más no en tanto en la justicia de Dios atribuida a nosotros por medio de la fe, sino más se enfoca en lo relacional, lo personal, lo participativo de nosotros en nuestra vida nueva en Cristo Jesús, en nuestra unión con Cristo, nuestra relación con Él, lo que sucede cuando hemos creído en Él, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto es que Pablo nos dice que nosotros, habiendo sido justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos podemos gloriar en su venida, nos podemos gloriar en las tribulaciones, nos podemos gloriar en Él mismo, porque Él ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. No solamente hace Pablo esto, sino también nos muestra el contraste entre lo que nosotros hemos recibido de Adán y lo que recibimos en Cristo Jesús. En Adán recibimos muerte, condenación, pecado. En Cristo recibimos gracia, vida eterna y justicia. Por lo tanto, sí hace un contraste muy interesante. Luego, en el capítulo 6, lo que Pablo nos ha ido mostrando es que alguien que podría preguntar, Horacio o Pablo, ¿podemos seguir pecando para que la gracia abunde? No tiene sentido esa pregunta. Lo que Pablo va a mostrar es nosotros hemos muerto al pecado. Y va a soltar la imagen del bautismo y la imagen de Jesús muriendo en la cruz como una reflexión de nuestra unión con Cristo espiritualmente y que ahora hemos muerto al pecado. Pablo también va a responder la siguiente pregunta. Si ustedes dicen, los cristianos, que ya no estamos bajo la ley, ¿significa que ahora podemos pecar como queramos? Porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y Pablo dice de ninguna manera. Porque si nosotros ahora nos hemos hecho esclavos de Cristo, estamos para servirlo a Él. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido esclavos de Cristo. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva vida en obediencia a Él. Así que no es que hagamos lo que queramos. Nosotros tenemos un Señor y el Señor es Cristo y lo obedecemos a Él. Por lo tanto, estamos bajo la ley de Cristo, hemos muerto a la influencia del pecado y ahora vivimos para la justicia. Así que esta pregunta, si ya no estamos bajo la ley, entonces significa que podemos pecar, no tiene sentido. Ahora, en el capítulo 7, después de esta breve introducción, vamos a ver que Pablo hace como un paréntesis pequeño para mostrarnos por qué realmente nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Eso es lo que Pablo va a explicar en los versículos 1 al 6 del capítulo 7. Pablo nos va a explicar, lo vuelvo a repetir, por qué nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés y por qué ahora nosotros sí estamos bajo la ley de Cristo. Pablo lo va a explicar de una manera bien hermosa que espero que pueda ser entendida por cada uno de nosotros. Vamos a ver su argumentación y vamos a comentarla poco a poco. Entremos al capítulo. Entremos al capítulo 7 y veamos cómo Pablo abre este paréntesis diciendo lo siguiente. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Aquí tengo que hacer una pausa para explicar un poco algunos términos. Pablo se está refiriendo a la iglesia en Roma. Hermanos, ustedes que conocen la ley,
¿Acaso no se dan cuenta, no reconocen que la ley tiene ejercicio, tiene poder sobre la persona mientras esta persona vive? La primera cosa que tendríamos que aclarar para algunas personas que quizás son nuevas por aquí es a qué se refiere Pablo con la ley. Porque Pablo dice, hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la ley? La ley, en este contexto, en lo que Pablo ha ido expresando desde el capítulo 1 en adelante, se refiere a la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de Dios, pero se le conoce como ley de Moisés porque es la ley que Dios le dio a Moisés para con la nación de Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 19 en adelante. Esta es una ley que tiene una constitución que comprende aproximadamente 613 mandamientos. La nación de Israel estaba sujeta a esa ley y vivía bajo esa ley. La salvación de la nación de Israel no era por guardar esta ley, era por la fe en Yahweh, en el Dios vivo y verdadero, el Dios del pacto, pero esta constitución era la forma en la cual ellos tenían que vivir y una constitución que ellos tenían que obedecer. Por lo tanto, el israelita tenía que guardar el día sábado, no tenía que comer ciertos animales como cerdo, como conejo, etcétera, etcétera. Tenía que hacer sacrificios, hacerlo por medio de sacerdotes que eran descendientes de Aarón, tenía que acercarse al tabernáculo o al templo, un montón de mandamientos que estaban comprendidos en esta ley, la ley de Moisés. Pablo ya nos ha ido enseñando en capítulos anteriores que nosotros en este tiempo ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino estamos bajo el nuevo. Por lo tanto, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De esto dan testimonio la ley y los profetas, diría el apóstol Pablo en el capítulo 3. También Pablo nos ha contado en los capítulos anteriores que la ley tenía un propósito. La ley tenía el propósito de mostrarnos nuestro pecado, de mostrarnos que nosotros somos una línea torcida a la luz de la ley que es una línea recta. Pero también de que la ley es un instrumento que Dios usa para frenar el pecado en la nación, pero por nuestra naturaleza débil y rebelde, cuando vemos la ley, lo que queremos es quebrarla. Por lo tanto, al final, la ley también causa abundancia de pecado. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos los malos. Así que a esta ley se refiere Pablo cuando usa este contexto en este versículo. O sea, volviéndolo a decir, Pablo le dice a los cristianos en Roma, cristianos que usaban la ley de Moisés, cristianos que usaban el Antiguo Testamento. Recordemos que la iglesia antigua utilizaba el Antiguo Testamento porque el Nuevo recién se estaba escribiendo. Así que Pablo les dice a ellos, hermanos míos, ustedes que conocen la ley, ustedes que saben qué es lo que la ley dice, ¿no reconocen que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste está vivo, mientras éste vive? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Porque Pablo va a explicar el motivo de esto en los siguientes versículos. Veamos el versículo 2 en adelante, volviendo a leer el 1. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que, si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. El ejemplo es claro del apóstol Pablo. Está poniendo el ejemplo matrimonial. Según la ley, un hombre y una mujer, al contraer matrimonio, formaban una sola carne. Si una de las dos partes se metía, se acostaba con otra mujer o con otro hombre, lo que hacían era caer en pecado, quebrar la ley del matrimonio y por lo tanto cometer adulterio. Eso es lo que pasaba si alguna de las partes fallaba moralmente hablando en el área sexual. Pablo dice lo siguiente, por lo tanto, si una mujer tiene a su esposo y esta mujer se une a otro hombre aún estando casada, comete adulterio. Por lo tanto, quiebra la ley. Pero, ¿qué pasa si el esposo fallece? Si el esposo fallece y ella se une a otro hombre, se casa con otro hombre, ¿cometería adulterio? La respuesta es no. Porque al morir el esposo,
ella ya no está bajo la ley del matrimonio, porque su esposo ya falleció. Ahora, quiero hacer un paréntesis solamente para decir lo siguiente. He escuchado que algunas personas, algunos maestros, usan estos versículos para enseñar de que la Biblia prohíbe el divorcio o que la Biblia prohíbe que alguien pueda rehacer su vida a menos que la otra persona muera. El contexto de Pablo aquí no es ese. Pablo va a llegar a un punto específico, que el que está muerto ya no está bajo la ley, pero no está tocando el área matrimonial. Está utilizando un ejemplo matrimonial para llegar a un punto, pero no está dando una lección teológica del matrimonio. Por lo tanto, nunca saquemos el texto o los textos fuera de su contexto. En Deuteronomio 24, ustedes lo pueden revisar, es un capítulo bajo la ley de Moisés o de la ley de Moisés, se habla de las legislaciones para el divorcio. Por lo tanto, la ley de Moisés permitía el divorcio en ciertos casos. Así que esto no es un texto para hablar del matrimonio. Este es un texto para hablar acerca de el dominio que tiene la ley de Moisés en este caso, sobre la persona que está viva hasta que esta persona muere. Cuando esta persona muere, la ley ya no tiene dominio sobre esta persona porque está muerta. Así que una mujer, si se vuelve a casar con otro hombre, no comete adulterio si su esposo ya falleció en este contexto, porque está muerto. Esa es la idea. Así que el punto central es fácil de entender. Pablo nos está diciendo que la ley tiene un dominio sobre la persona mientras esta persona está viva. Queda clarísimo. Pero ahora, ¿por qué Pablo nos está diciendo esto? Lo voy a explicar mejor a partir del versículo 4 en adelante. Así que nos vamos a detener en el versículo 4 un ratito y ver qué es lo que Pablo argumenta a la luz de esta lección. Versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Aquí Pablo ya entra a la aplicación. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Hermanos, ¿recuerdan lo que hemos visto en el capítulo 5 y en el capítulo 6? ¿Qué es lo que vimos sobre todo en el capítulo 6? Que nosotros ahora estamos unidos a Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, al estar unidos a Cristo, nosotros hemos muerto en Cristo. Por lo tanto, al morir en Cristo, nosotros ya no estamos bajo la ley. Porque si estamos unidos a Cristo y Cristo en su naturaleza humana murió por nosotros y nosotros estamos unidos a Él en su muerte, la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros no estamos ya bajo la ley. Ese es el punto del apóstol Pablo. Así que acá podríamos detenernos para hacer la siguiente lección o decir la siguiente lección. La Escritura nos enseña que el participante del nuevo pacto, aquel que ha recibido la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, ya no está bajo la ley de Moisés. La Escritura nos muestra en varios lugares distintos argumentos del por qué ya no, pero aquí tienen uno más. El argumento que Pablo está utilizando aquí es que nosotros ya hemos muerto en Cristo. Por lo tanto, en esta naturaleza humana, en esta naturaleza débil, en esta naturaleza mortal, la cual obtuvo Cristo y murió por nosotros en la cruz, nosotros al estar unidos con Él, hemos muerto también con Él. Por lo tanto, la ley, que era para aquel que estaba vivo, ya no tiene dominio sobre nosotros, porque nosotros ahora estamos muertos en Cristo. Pero Pablo no solamente nos enseña esto, sino que también nos enseña que ahora nosotros sí estamos unidos también a un nuevo hombre. Este nuevo hombre es, dice Pablo, al que resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, al estar unidos con Cristo en su muerte, hemos muerto también nosotros. La ley ya no tiene dominio sobre nosotros porque estamos muertos y la ley tiene dominio para aquel que está vivo. Pero ahora sí estamos casados, usando la figura del matrimonio, a un nuevo hombre, al que resucitó de entre los muertos. ¿Quién es el que resucitó de entre los muertos? Jesús. Por lo tanto, ahora estamos casados, ahora estamos en unión con un nuevo hombre, con Jesucristo resucitado, que tiene una nueva naturaleza, que tiene una naturaleza imperecedera, incorruptible, que ya no es débil, que ya no es mortal. Es un nuevo hombre, es un nuevo ser, un ser en gloria. Ese es Jesús resucitado. Por lo tanto, ahora nosotros estamos unidos a Él. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estaba sobre aquellos mortales que, valga la redundancia, estaban vivos. Pero ahora en Cristo nosotros hemos muerto a
a esa vida y ahora hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Estamos unidos a alguien que ahora tiene una nueva naturaleza. La ley de Moisés no estaba sobre aquel que tenía una vida indestructible, sino aquel que era descendiente de Adán. Nosotros, en cambio, ahora estamos unidos a Cristo, quien tiene una nueva naturaleza, que es incorruptible, que es glorioso, y por lo tanto ahora tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por lo tanto, ahora sí estamos sujetos a una ley, pero no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Una ley muy distinta, por así decirlo, a la ley de Moisés. Por lo tanto, ese es el punto del apóstol Pablo. Así que podríamos decir lo siguiente: si alguien viene y nos quiere decir que nosotros tenemos que guardar la ley de Moisés, porque es la ley de Dios, etcétera, etcétera, y está en el Antiguo Testamento, acá viene un argumento que Pablo está levantando. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés funcionaba para aquellos que estaban vivos. Yo estoy muerto. He muerto con Cristo Jesús y he resucitado una nueva vida con Él. Por lo tanto, en esta nueva vida indestructible que ahora tengo en Cristo Jesús, estamos hablando en contextos espirituales, ya no estoy bajo esa ley. Ahora estoy bajo la ley de Cristo. Una ley que viene por aquel Señor que tiene una vida indestructible y un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Así que estoy unido ahora a este Señor. Sí, es como por así decirlo, yo estaba casado antes a un viejo hombre, pero ahora estoy casado a un nuevo hombre. Ese hombre es Jesucristo, el que resucitó entre los muertos. Y dice Pablo que hemos resucitado con Él, que estamos unidos a Él para llevarle fruto a Dios. Voy a volver a leer el versículo 4 para poder meditar juntos en esta última parte. Dice Pablo: así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. O sea, ahora nuestro deber, ahora que hemos resucitado con Cristo, que estamos unidos a Él, que hemos muerto a la ley de Moisés, estamos aquí no para decir, bueno, ya soy salvo, ya he sido rescatado por Cristo y ya está, me lavo las manos. No, ahora yo tengo un propósito: llevarle y presentarle fruto a Dios. Si recordamos el contexto de los capítulos anteriores, sobre todo del 5 en adelante, vemos que el fruto para Dios es un fruto de justicia. Es una vida justa, es una vida que agrade a Dios, pero también es un carácter que agrade a Dios. No solamente son las acciones, sino la persona misma que agrada a Dios. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que pueden maquillar su vida haciendo buenas acciones. Realmente, quizás algunos de ellos ni siquiera están unidos a Cristo realmente, pero se maquillan, se disfrazan haciendo buenas acciones. Una característica muy clara de alguien que está unido a Cristo y que le presenta fruto a Dios es que ese fruto es más que todo su carácter, un carácter que refleja el carácter de Cristo. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5. Quiero ponérselos en pantalla para que ustedes vean cómo Pablo a la iglesia o a las iglesias en Galacia les habla acerca del fruto. Miren lo que dice Pablo: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Me encanta esto porque Pablo está diciendo, cuando alguien le presenta fruto a Dios, es un fruto de un carácter completamente distinto, porque ahora estoy unido a Cristo. Y el fruto que yo le presento a Él es su carácter reflejado en mí. O sea, es su vida transformándome a mí y transformándome a su imagen. Y ahora yo le puedo presentar al Señor: mira, ese es el fruto que tú me has hecho dar, Señor. Es un fruto a semejanza de ti. Me parezco más a ti, Señor. Ahora amo de una manera distinta. Ahora tengo un gozo de una manera distinta. Ahora tengo paz, mansedumbre, templanza. Antes no la tenía. Antes ni una chispita de eso había en mí. Pero ahora he visto cómo tú me vas renovando de gloria en gloria a tu imagen. Por lo tanto, te presento ese fruto, Señor. Soy un nuevo hombre gracias a ti. Ya no estoy bajo la ley. Ahora estoy bajo tu ley, la ley de Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, sí, ya hemos muerto a la ley de Moisés. Ahora hemos resucitado una nueva vida con Cristo, estamos bajo la ley de Cristo, tenemos un nuevo Señor, un nuevo esposo, y tenemos que presentarle fruto a Dios. Me viene a la mente también mi versículo favorito de la Biblia, Juan 15:5, donde Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice lo siguiente: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
Me encanta porque este texto siempre me recuerda a mí lo importante de permanecer antes que hacer. A veces nos afanamos un montón en cosas que tenemos que hacer para Dios, ¿no? Tengo que hacer este evento, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, aquello, etcétera, etcétera. Y siempre estoy afanado con las cosas que tengo que hacer para agradar a Dios. Pero Pablo acá dice, ustedes lo que tienen que hacer es presentarle fruto a Dios. Y para poder presentarle realmente fruto a Dios, tienes que permanecer en Él. No es tanto hacer. El hacer sucede de permanecer o sucede como base de permanecer. Yo permanezco y por lo tanto el Señor me impulsa a mí a hacer. Por lo tanto, tendríamos que hacernos esta pregunta esta mañana. ¿Realmente estoy viviendo como para presentarle fruto a Dios todos los días? ¿Estoy realmente permaneciendo en Él y Él en mí a través de esa comunión íntima con su palabra, con la lectura, con el ayuno, con la oración? ¿O realmente estoy llevando una vida que hace muchas obras, pero realmente no tiene comunión con el Señor? Lo que Pablo nos está enseñando aquí esta mañana es, ahora hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva unión con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Pero esto significa que ahora tenemos que presentarle fruto a Dios. ¿Estamos presentando fruto a Dios? Y eso más que todo se ve en el carácter. Para eso tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Así que manos a la obra, permanezcamos en Él. Esa es la idea del apóstol Pablo aquí. Pero Pablo agrega un poquito más todavía. Así que vamos a terminar este tiempo devocional viendo los siguientes versículos del capítulo 7 de Romanos. Versículos 5 y 6. Dice lo siguiente. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Aquí Pablo dice lo siguiente, porque antes, cuando estábamos bajo la ley, nuestra naturaleza humana caída, nuestra naturaleza débil, heredada de Adán, impulsada por sus pasiones, nos hacía pecar. Por lo tanto, cuando veíamos la ley, lo que nos provocaba a nosotros en nuestra debilidad es quebrarla, porque somos rebeldes. En nuestra naturaleza débil, sin Cristo, somos débiles y al final la ley terminaba estimulando nuestro pecado. Pero ahora que ya hemos muerto a la ley, ahora que hemos nacido de nuevo para vivir para el Señor, podemos presentar un fruto completamente distinto. Y como diría Pablo en el último versículo, ahora que hemos muerto a la ley y estamos libres de la ley, ahora estamos en una nueva vida impulsada, guiada por el Espíritu Santo. Y esto Pablo lo dice y lo vuelvo a leer en el versículo 6. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, el dominio de la ley, estamos libres de la ley, o creo que el dominio más que todo es el dominio del pecado, ahora estamos libres de la ley y de ese modo, miren, podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. O sea, ahora en Cristo, y esto es algo que no podía hacer la ley, tenemos una vida nueva que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Esto no lo podía hacer la ley de Moisés. El antiguo pacto no te daba el Espíritu Santo. En cambio, el nuevo pacto, por medio de la fe en Cristo, sí. Por lo tanto, Pablo dice, ahora podemos servir al Señor por medio del Espíritu. Ahora podemos servir al Señor en esta vida nueva, en esta vida resucitada que tenemos nosotros. Ya estamos muertos a la ley. Esta vida antigua, este viejo hombre ya murió. Por lo tanto, la ley de Moisés ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora estamos libres de la ley de Moisés. Pero ahora estamos unidos a Cristo, hemos nacido una nueva vida, la ley de Dios ha sido grabada en nuestros corazones y ahora tenemos que caminar por el Espíritu, en novedad de vida, en la novedad del Espíritu. De esa manera vamos a poder servir correctamente a Dios. Ya no bajo el régimen antiguo de la ley, sino ahora bajo la novedad, la nueva vida en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Con esto termino. Que la ley tuvo un propósito, la ley no es mala, pero nosotros en el nuevo pacto ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora ya no vivimos bajo la letra, sino vivimos bajo el Espíritu. Por lo tanto, acá hay una lección importantísima para nosotros. Muchos discípulos todavía quieren volver a la ley, a tratar de guiar su vida por medio de mandamientos, regímenes, reglas que los encasillan y que los limitan en muchas cosas. En cambio, el nuevo hombre en Cristo Jesús, nosotros que hemos nacido de nuevo, al vivir por el Espíritu Santo,
vamos a ser guiados por este. O sea, significa que cada día de mi vida yo tengo que pedirle al Señor dirección, que le tengo que pedir al Señor sabiduría, que le tengo que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, si hay algo que quieres que yo haga, muéstramelo de alguna manera, impúlsame, pon en mí el querer como el hacer. Es una vida completamente distinta a vivir una vida regida por un montón de reglas, sino ahora es una vida dinámica en comunión con el Señor, impulsada por Él en este querer como el hacer. Por lo tanto, ahora es una aventura, porque ahora caminamos todos los días buscando agradar al Señor bajo la ley de Cristo, expresada en el Nuevo Testamento, pero guiada por el Espíritu Santo de arriba abajo. El Señor, pon en mí el querer como el hacer, muéstrame si estoy caminando mal para arrepentirme, restrígame el pecado en mi cara, por favor, Señor. Si quieres que yo haga algo que no estoy haciendo en este momento, o deje de hacer algo que ya estoy haciendo, muéstramelo. Y es una vida relacional guiada por el Espíritu Santo todos los días, completamente distinta a la vida arcaica del régimen de la ley. Porque ahora el Señor nos ha dado el poder, la capacidad, la nueva vida de poder caminar en el Espíritu en su voluntad. Así debemos vivir nosotros. Ya no es por leyes, por regímenes, por cosas así, sino es una vida dinámica guiada por el Espíritu de Dios todos los días de nuestra vida. Espero que me haya dejado entender con esta última aplicación y espero que dentro de todo haya sido de edificación para ustedes este pequeño devocional. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado presentes esta mañana. Déjenme apagar la grabación de la cámara para poder conversar con ustedes. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjenme en la sección de comentarios para intentar responder sus preguntas. Espero que dentro de todos estos 6 versículos que hemos leído esta mañana se hayan podido entender. Y si algo no quedó claro, por favor, primero les pido disculpas por eso. Y segundo, les pido que me hagan preguntas o repreguntas al respecto para poder conversar del tema. Así que, si pueden, también apóyenme dándole tap a la pantalla, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Y cualquier duda que tengan sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjenmela por favor por aquí para poder servirlos de esa manera hasta las 10 de la mañana. Así que, gracias. Y bueno, vamos a subir los comentarios. Ustedes, por si acaso, si hay alguien por aquí que quiere dejar una pregunta y todavía no llego a ella, no tiene que volver a repetir la pregunta. Yo voy avanzando en orden. Así que mientras voy bajando los comentarios, voy a llegar en algún momento a tu pregunta. Así que no es necesario repetir 80 veces la misma pregunta, por si acaso. Déjenme ver. Me quedé por el saludo de Lucrecia. Y quiero saludar a Mila. ¿Cómo estás, Mila? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. Quiero saludar también a Sandra. ¿Cómo estás, Sandrita? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. Dice Sandrita, una pregunta, hermano. ¿Por qué en algunas iglesias se lavan los pies unos a otros? Me parece curioso, dice Sandra. Bueno, Sandra, pienso que es porque toman literalmente el mandamiento de Jesús de lavarse los pies los unos a los otros en Juan, en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 se nos muestra que Jesús le lava los pies a los discípulos. Y Jesús dice que esto es algo que ellos tienen que hacer constantemente. Pero Jesús está utilizando la figura del lavamiento de pies para enseñar una verdad espiritual, que cada uno ya está lavado espiritualmente, pero que diariamente tiene que lavarse los pies, espiritualmente hablando. Por lo tanto, aquí Jesús no está dando un mandamiento literal, sino está utilizando algo real, algo físico, algo visible, para enseñar algo espiritual. Por lo tanto, estas iglesias lo que hacen es toman literal la lección espiritual de Jesús y empiezan a lavarse los pies los unos para los otros. ¿Está mal lavarse los pies en las iglesias locales? Que alguna iglesia local tenga esa práctica, la verdad no está mal ni está bien. No es un mandamiento de Dios, pero tampoco hay una prohibición de Dios de que se haga eso. Así que son prácticas distintas, impulsadas por una interpretación literal de algo que Jesús enseñó espiritualmente y por lo tanto se practican en esas iglesias. Eso no hace a la iglesia una iglesia equivocada, sino una iglesia que toma una práctica que Jesús visiblemente usó y ellos la mantienen hasta ahora, el día de hoy. Aunque no ha sido parte, si no me equivoco, me puedo equivocar en esto, parte de la iglesia antigua, esta práctica de lavamiento de pies constantemente. Así que eso es lo que te podría decir, Sandrita. Gracias por tu pregunta y quiero darle las gracias a Elvis, a Yesenia
Quiero darle las gracias a Laurita, a Verónica, por los regalitos que me han enviado en el transcurso del devocional. Muchas gracias por su apoyo de esa manera. Déjenme ver, vamos a subir y vamos a seguir leyendo algunos comentarios más y viendo si hay alguna pregunta por aquí o por allá. Quiero saludar a Magdalena González. ¿Cómo estás, Magdalena? Un abrazote, buenos días. Happy por mi Cristo, ¿cómo estás? Buenos días, hermana, Dios te bendiga. Yesni, buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo hasta España. Yesni cambió de foto de perfil. Paola Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Paola, por tus lindos comentarios. Yanina, un abrazo hasta Lima. Fernando 25 dice, come este señor contradice la escritura, eso no dijo Pablo. Bueno, por eso, Fernando, gracias por tu comentario. Por eso es que yo leo la Biblia en orden, para que las personas que me escuchan, si ven que yo estoy explicando algo contrario al texto, se puedan dar cuenta. La mejor forma de evitar sacar las palabras del apóstol, de la escritura, fuera de su contexto, es leer en orden. Así que, si alguien ha visto que en estos 6 versículos yo he explicado algo completamente distinto a lo que el apóstol Pablo escribió, se van a dar cuenta, las personas no son tontas. Así que gracias, Fernando. Lo más probable es que tú sí guardas la ley de Moisés. Por eso es que se te hace tan difícil aceptar esta enseñanza. Eso es lo más probable, Fernando. Dice Fernando, la ley siempre ha sido para mostrar nuestra condición. ¿Ves? Lo más probable, lo sabía, lo más probable es que Fernando pertenezca a la secta de las raíces hebreas, un grupo que lamentablemente lleva la esclavitud de la gente a la ley de Moisés nuevamente para obtener justicia, lo más triste. Entonces, no estoy seguro si Fernando pertenece a este grupo religioso, lo más probable es que sí. Bueno, Fernando, aquí la gente tiene el deber, y eso es algo que siempre les digo, de examinar si lo que yo estoy explicando versículo tras versículo es el contexto del apóstol Pablo aquí. Así que esto lo venimos viendo desde el capítulo 3, creo, en adelante, y queda muy claro para mí, y creo que para casi todos los que estamos acá. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces, si tú quieres vivir bajo la ley de Moisés, es tu problema. Nosotros vamos a pegarnos al texto bíblico. Gracias, Fernando, por tus comentarios. Reina dice, buenos días, bendiciones para todos. Un abrazo, Reina, hasta Lima. Buenos días. Déjenme ver. Baruch Hachem, ¿cómo estás, Iván? Un abrazo hasta Lima, buenos días. Techi, un abrazo también hasta Lima, buenos días para ti, para Bruno y para toda tu familia. Sí, me dice, el divorcio no agrada a Dios. Gracias, Sime, correcto lo que dices, el divorcio no agrada a Dios, pero el Señor sí ha establecido en su palabra la capacidad de poder divorciarnos en ciertos momentos, no como un mandamiento, sino como una concesión, principalmente con respecto a el pecado de inmoralidad sexual, pero también en el caso de yugo desigual. Por lo tanto, hay estipulaciones dadas en la ley de Cristo, sea en el libro de Mateo o sea en Primera de Corintios capítulo 7, donde vemos que el Señor sí avala, sí permite, aunque no manda, sí permite el divorcio en ciertos motivos. Pero, como dices tú muy bien, al Señor no le agrada el divorcio. Pero hay veces que por la dureza del corazón de nosotros, por nuestro pecado, el Señor nos permite en ciertas ocasiones poder divorciarnos. Gracias, Sime. Déjenme ver. Laura dice amén. Luz Teresa dice santo. Un abrazo, Luz, bienvenida. Déjenme ver. Romano 7:7:7, si no me equivoco, dice Nicodemo en principio no entendió. Gracias, Romano. Luz dice así mismo es, claro y parejo. Alonso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Excelente versículo. Oscar dice, seguimos esperando la primera llegada del Mesías. Dice Oscar. Seguro Oscar es judío y sigue esperando al Mesías que nosotros ya recibimos hace rato. Déjeme ver. Laura dice, si es así, podemos ver cambios. Amén, Laurita. Jonathan Hernández dice, ¿qué puedo hacer para someterme más a Dios? Bueno, ¿qué puedes hacer para someterte más a Dios? Bueno, yo creo que un instrumento, una disciplina que te ayuda a ti a someterte más a Dios es una vida de oración. Por lo tanto, mientras más pases tiempo orando, conversando con el Señor, humillándote delante de Él, vas a poco someterte más. Yo creo que la oración es una de las disciplinas espirituales que más nos humilla delante de Dios. Porque primero es matar nuestro deseo de hacer otras cosas para someternos a pasar tiempo con el Señor, es pasar un tiempo de intimidad con Él, es humillarnos delante de Él, es descansar en Él, es recurrir a Él, reconocer que necesitamos ayuda, dirección de Él,
Y eso poco a poco me va a ayudar a someterme más a Dios. Por lo tanto, una vida de oración, Jonathan, va a hacer que poco a poco tú crezcas en un sometimiento más pleno, más claro hacia Dios. Gracias, Jonathan. Lazaris dice, ¿qué significa templanza en ese texto? En Gálatas 5, Lazaris, templanza podríamos equipararla a aguas calmas, aguas que tienen templanza, aguas que no están movidas, que no están alborotadas, con turbulencia, sino que tienen templanza, que están tranquilas. En medio de la tormenta, nosotros podemos mantener la templanza necesaria, la calma necesaria. A eso significa templanza. Y eso es algo que da el Espíritu Santo, que nosotros en medio de la tormenta podamos mantener la calma. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ese fruto por medio de su Espíritu cuando permanecemos en Él y Él en nosotros. Gracias, Lazaris, por tu pregunta. Laura dice amén, si tenemos que permanecer en Él, amén. Elvis dice amén también. A19PF dice, con todo respeto, hay que entenderlo bien. Gracias, A19PF. María Tineo, ¿cómo estás? Un abrazo, si no me equivoco, hasta Lima. Dios te bendiga también. Jordani Herrera dice, amén, hermano, Dios le siga dando sabiduría, bendiciones, saludos desde Guatemala. ¿Cómo estás, Jordani? Bienvenido, bienvenida. No estoy seguro, déjenme ver, creo que es hombre. Creo que sí. Así que, Jordani, te mando un abrazo hasta Guatemala. Hay varias personas de aquí, de Guatemala. Un abrazo. Déjenme ver también otros comentarios. Diana dice, cuando oro lo hago en voz alta o en la mente. Depende de ti, Diana. Dios no está limitado a tus cuerdas bucales. Por lo tanto, si tú oras en silencio u oras audiblemente, Dios te va a escuchar. Dios está más allá de lo que tu boca puede expresar. Él ve hasta el corazón. Por lo tanto, no te tienes que preocupar por eso. Hay cosas prácticas que te pueden ayudar a mejor orar en voz audible, como por ejemplo no distraerte. Cuando, por ejemplo, estoy solo en la casa, yo tomo mis tiempos de oración orando audiblemente, porque me ayuda a concentrarme mejor que orar en silencio. Pero cuando hay gente en la casa, prefiero orar en silencio que audiblemente, para no distraer a las personas que están por ahí escuchándome hablar, y también porque quiero pasar tiempo en intimidad con el Señor y que otros no escuchen mi oración también. Así que es un tema práctico más que todo. Adrián dice, muchas gracias a ti por lo que haces. De nada, Adrián, para servirte, hermano. En Narobles dice, amén. Vivi, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima. Gracias. Javier dice, tengo una pregunta. Suéltala, Javier. Laura dice, me encantó. Muchísimas gracias. Excelente devocional. Dios te bendiga. Un abrazo, Laurita. Déjenme ver. Rosa Javier, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Filadelfia. Jonathan Hernández dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso ya lo respondí. J28 dice, la ley es perpetua. Dice J28, creo, J2B, no estoy seguro. Dice, la ley es perpetua. Si te refieres a la ley de Moisés, no. Pablo lo expresa claramente aquí, lo expresa en Gálatas capítulo 3 también. Quién sabe si en un futuro, acabando Romanos, regresando de Levítico, vamos a Gálatas. ¿Ok? Porque Gálatas también es una carta donde Pablo va a desmantelar esta idea de que la ley de Moisés es perpetua. Podríamos decir que la ley de Dios sí es perpetua, pero la ley de Moisés no. Por lo tanto, tenemos que marcar muy bien las diferencias y para eso tenemos que pasar tiempo en la Escritura, ver las diferencias y ver lo que Pablo está escribiendo aquí. Pablo desde el capítulo 3 en adelante le cae a la boca a cualquier persona que quiere seguir viviendo bajo la ley de Moisés. Pero bueno, ahí ya uno tiene que tomar la decisión si quiere creerle a sus maestros o quiere creerle a la Escritura. Por lo tanto, al final es un tema de decisión más que todo. Javier dice, ¿por qué hay congregaciones que siguen la ley y cosas con mantos, shofar, shabbat y cosas así? Gracias, Javier, por tu pregunta. Muy buena pregunta. Lo que sucede, Javier, es lo siguiente, que dentro del mundo evangélico han surgido maestros que están desconectados de la historia de la iglesia, principalmente, y por lo tanto interpretan la Biblia como ellos quieren. Son sus propios intérpretes y por lo tanto sacan textos fuera de contexto y arman su propia teología de la manera que ellos quieren. Ven que el Antiguo Testamento es algo que Dios usó y por lo tanto quieren seguir en ese alineamiento, por más que el Nuevo Testamento te muestra que cumplió un propósito la ley de Moisés, pero no es perenne. Por lo tanto, van a caer en ese error. También, ¿qué sucede? Que hay mucha idolatría hacia la nación de Israel. Como la nación de Israel es el pueblo de Dios en un sentido, que habría que matizarlo bastante, pero es el pueblo que Dios escogió para venir al mundo. Jesús fue judío. Por lo tanto, muchos cristianos se inclinan hacia tener una reverencia ya un poco enfermiza con respecto a Israel. Por lo tanto, empiezan a tratar de imitar todo lo que Israel hace el día de hoy. Si nosotros vemos a un cristiano
que tiene el kipá en la cabeza. Tú dices, ¿pero qué se pasa? Ese se cree judío. Pero lo interesante es que estas prácticas, ponerse el kipá en la cabeza, tener el shofar, ponerse estos mantos, son prácticas de el rabinismo judío, pero posterior al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los judíos no tenían kipá en la cabeza. Esto es algo que surge posterior al tiempo de Jesús, posterior al tiempo de los apóstoles. Pero estos hombres, engañados por sus maestros, idolatrando a Israel, terminan imitando cosas que los judíos hacen el día de hoy, cuando los judíos el día de hoy rechazan a Jesús, en su mayoría. Por lo tanto, yo creo que es una fascinación, por un lado, por Israel, y por otro lado es un mal conocimiento del Antiguo Testamento y una desconexión completamente de la historia de la iglesia. Así que al final se vuelven sus propios intérpretes y por lo tanto terminan haciendo estos disparates. Gracias, Javier, por tu pregunta. Gabriela Méndez dice, buenos días, pastor, le escribo desde México. Un abrazo, Gabriela, hasta México. Buenos días. Siempre Positiva dice, buenos días, ¿qué significa la celebración de hoy en la versión bíblica? ¿Qué significa la celebración de hoy? No estoy seguro a qué te refieres, Siempre Positiva. ¿A qué celebración te refieres? No lo sé. John Powell dice, cuando Pablo dice la ley, ¿es literalmente la ley de Moisés o se refería Pablo a la Torá? No, se refería a la ley de Moisés específicamente. Y eso lo vemos en su contexto, ¿ok? Cuando nosotros leemos capítulos anteriores, vamos a ver, John, de que cuando Pablo quiere hablar de la Torá, o sea, de todo el Antiguo Testamento, que en verdad no sería la Torá, sería la Tanaj, en verdad, se está refiriendo a la ley y los profetas en ese contexto. O sea, para ponerlo en otras palabras, cuando Pablo dice la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y tenemos que evaluar siempre en el contexto si la frase la ley o la palabra ley se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento o solamente a la ley de Moisés. Jesús no vino para abolir todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo estaría entrando en contradicción aquí si con la ley se refiriera a todo el Antiguo Testamento. No, Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés específicamente hablando. Gracias, John. Rafael, o Rafael, si no me equivoco, Rafael López dice, si yo me separe de mi esposa, ¿me puedo divorciar? No sé en qué contexto lo dices, Rafael. Tendrías que explicar un poco más. Adrián dice, explícame según tu punto de vista Proverbios 17:17, por favor. Ok, vamos a poner el texto en pantalla, Proverbios 17:17, y vamos a ver qué dice. La verdad es que yo no soy un experto en proverbios, así que espero poder ayudarte un poco, Adrián. Dice, el amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. Bueno, este es un proverbio bonito, hermoso, en el cual se enfoca en el amigo. Y yo creo que está hablando aquí del verdadero amigo. El verdadero amigo, podríamos ponerlo en su contexto, ama en todo momento. El que no te ama en todo momento realmente no es tu amigo. Esa es la sabiduría de este proverbio. En tiempos de angustia es como un hermano. Yo recuerdo a la luz de esta segunda parte del versículo de un amigo que tengo acá en Rodríguez de Mendoza, que él sufrió un accidente muy grave. Él estuvo a punto de morir. Y él me dice lo siguiente, Horacio, cuando yo pasé este accidente, me llevaron a un pueblo lejano, a la capital de Amazonas, que es Chachapoyas, en ambulancia y estuve hospitalizado ahí. Cuando estuve hospitalizado ahí me pude dar cuenta quién realmente era mi amigo, me dice. ¿Por qué? Porque solamente un par de personas fueron las que me fueron a visitar. Son las que me visitaron. Todos esos amigos que yo tenía, con los que pasaba tiempo en las fiestas, emborrachándome, etcétera, etcétera, ninguno de ellos apareció en mi tiempo hospitalizado, que fue bastante tiempo. Estuvo a punto de morir. Y ahí por fin me pude dar cuenta quién era mi verdadero amigo y también me pude dar cuenta de quienes no eran mis amigos, aunque decían serlo. El proverbio muestra esta sabiduría. El verdadero amigo, como dice el texto, ama en todo momento. Aún en tus fallas, el amigo te ama. Aún en tiempos de alegría, no siente envidia, sino te ama. En tiempos de angustia, es como un hermano. Va a estar ahí, quizás hasta más cercano que un hermano todavía. Ese es el verdadero amigo. Ahí hay sabiduría en saber diferenciar quién realmente es mi amigo y quién realmente no lo es. El verdadero amigo ama en todo momento. No te va a estar condenando, no te va a estar juzgando, no te va a rechazar, a pesar de lo que otros puedan decir. Ese es un amigo. Y en tiempos de angustia es como un hermano, va a estar siempre junto a ti. Ese es el verdadero amigo y ahí hay sabiduría en saber diferenciar eso.
Gracias, Adrián, para servirte. Déjenme ver. Vamos a leer algunas preguntas y comentarios más. Déjenme subir, no sé dónde me quedé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como siempre, hay personas que repiten lo mismo 80.000 veces, lamentablemente. MotoG Perú dice, la Biblia, mitología cristiana. Bueno, ya es conocido MotoG por aquí. Lucrecia dice, el sábado tiene que ser el día central para la iglesia y vamos los domingos. Perdón, ¿por qué vamos los domingos? Ok, Lucrecia, ya entendí tu pregunta. La pregunta de Lucrecia es, ¿el sábado debería ser el día central para la iglesia? Y entonces, ¿por qué vamos los domingos? No llego a entender eso, diría Lucrecia. Ok, Lucrecia, muy buena pregunta. Lo que sucede, Lucrecia, es que estás aprendiendo recién a poder diferenciar un poco entre la ley de Moisés y la ley de Cristo o la ley de Dios por encima. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leemos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que Dios, en su plan de salvación, mientras Él desarrolla todo este camino de salvación, va estableciendo pactos con distintos hombres en distintas épocas. Estos pactos que Dios establece con distintas personas en distintas épocas, tiene su constitución. Dios establece un pacto con alguien y establece una ley, establece un pacto con una constitución. Digo la palabra constitución porque es la más moderna que usamos nosotros, la constitución de nuestros países. Por lo tanto, viene con su constitución. Y cuando vamos indagando en la escritura, vemos que, por ejemplo, Dios hace un pacto con Noé. Cuando Dios hace un pacto con Noé al salir del arca, establece un pacto con Noé y con su generación. Noé y su generación tenían el pacto con Dios, cuya señal visible de fidelidad iba a ser el arco iris, y Dios le da distintas leyes. Una de las leyes que Dios le da en esta constitución es: pueden comer de todos los animales. Pueden comer de todos los animales, a todos se los he entregado, ustedes pueden comerlo. Si hay un caso de asesinato, tiene que pagar esa persona con su vida, la pena capital. Dios establece la pena capital con Moisés, con Noé. No sé si he dicho Moisés, estoy diciendo con Noé, saliendo del arca. No solamente eso, sino también le prohíbe comer sangre, por ejemplo, porque en la sangre está la vida. Y eso es la constitución que encontramos en Génesis capítulo 9. Cuando seguimos avanzando en la historia, encontramos que Dios establece un pacto con Abraham. Abraham, por ejemplo, le da el mandamiento de la circuncisión, mandamiento que no lo encontramos con Noé. Dios establece un pacto con Abraham, le hace promesas a Abraham, le da una constitución también. Dentro de esta constitución, el mandamiento más claro es la circuncisión. Y seguimos avanzando en la historia, vemos los descendientes de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, vemos la nación de Israel. Cuando llegamos a la nación de Israel en el libro de Éxodo, Dios saca a Israel por medio de un hombre. Este hombre es Moisés. Cuando llegan al monte Sinaí, Dios establece un pacto con la nación de Israel, cuyo mediador es Moisés. Y establece el pacto que se conoce como el pacto mosaico tradicionalmente, y Dios le da una constitución. Solo que en este pacto, la constitución que Dios da, sí la tenemos claramente expresada en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se calcula que son 613 mandamientos. En este pacto que hace con Moisés y con la nación de Israel, Dios le da un montón de legislaciones. O sea, la nación tenía que vivir completamente distinta a las naciones de alrededor. Dentro de estos mandamientos, de esta constitución, tenemos la ley, por ejemplo, de guardar el día sábado. ¿Qué significa esto? Que los israelitas tenían que descansar el día sábado. Era un mandamiento de Dios. Ellos se diferenciaban de las naciones en que tenían que descansar, reconocer que Dios está sentado en el trono y por lo tanto entregarle ese futuro o ese día al Señor. Señor, este es tu día, tú estás en control, yo voy a descansar por mandamiento tuyo. Yo voy a confiar en que tú me vas a proveer, en que tú me vas a cuidar, que tú me vas a sustentar. Y por mandamiento, bajo la ley de Moisés, ellos tenían que descansar el día sábado. Cuando seguimos avanzando en la historia, Dios va a establecer un pacto con David y le va a mostrar que por medio de él va a venir el Mesías, que va a reinar para siempre. Y seguimos avanzando y se empiezan a soltar promesas de un pacto futuro que va a llegar. Este pacto se conoce como el nuevo pacto, un pacto distinto al antiguo. Y cuando llega Jesús, él lo establece. Jesús, con su muerte y con su resurrección, establece el nuevo pacto para toda la humanidad. Ya no es para una nación, ya no es para una generación, sino es para todo el mundo. Toda persona que pone su fe en Jesús entra en este pacto. Y en este nuevo pacto también encontramos una constitución, Lucrecia. Pero en esta constitución no encontramos el mandamiento de guardar el día de reposo. Podemos comer, al igual que en el pacto con Noé, de todo. No encontramos un mandamiento claro de no comer sangre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, entendiendo el contexto que te acabo de decir, es ver en el nuevo pacto
¿Cuál es su constitución? ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor me ha dejado a mí en este nuevo pacto? Y yo poder obedecerlos, no con mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y es más, en este nuevo pacto hay algo distinto que hemos visto en Romanos, que el Señor me da ahora su espíritu. Esto no lo tuvo Noé, esto no lo tuvo Moisés. No era un pacto, no era un requerimiento, no era una ley, no era una promesa, mejor dicho, para el pacto de Noé o para el pacto con Abraham o para el pacto con Moisés. Pero para el nuevo pacto sí en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos un beneficio que no tenían los pactos anteriores. Y es que ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos da la capacidad de obedecerlo. El antiguo pacto no. El antiguo pacto te mostraba la ley y te dejaba tal cual. Tú ahora tenías que esforzarte para cumplirlo. En cambio, nosotros ahora sí tenemos el poder de cumplir la ley de Cristo porque Él nos ha dado su Espíritu. Hay cosas completamente distintas en cada uno de los pactos. Por lo tanto, en ese nuevo pacto, Lucrecia, no tenemos un mandamiento de descansar un día. Ahora nuestro descanso es en Cristo y podemos aprender del antiguo pacto algunas lecciones. Es bueno descansar un día, pero no es una ley para nosotros. Así que si yo quiero, puedo descansar el día sábado, puedo descansar el viernes, puedo descansar el lunes, dependiendo de mi trabajo. Y también yo puedo adorar al Señor todos los días. Por lo tanto, la iglesia tradicionalmente, no por mandamiento, ha decidido reunirse los domingos, porque recordaban la resurrección de Jesús, que sucedió en un domingo. Pero no es una ley. Así que la iglesia se puede reunir miércoles, se puede reunir jueves, se puede reunir viernes, porque al final nosotros celebramos al Señor todos los días. Y el mandamiento del descanso, el sábado, en el antiguo pacto, era más que todo de descanso, no de adoración. Por lo tanto, entendiendo ese contexto global de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos entender que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Esa ley tuvo su función, pero ahora que estamos bajo Cristo, estamos bajo una nueva ley, bajo una nueva constitución, bajo un nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús. Y espero que me haya dejado entender con todo lo que te he dicho, Lucrecia, pero tenía que ir desde el inicio para que se pueda entender bien lo demás. Así que espero que me haya dejado entender Lucrecia. Gracias por tu pregunta. Déjenme seguir leyendo por aquí algunos comentarios más. Nicia dice, muy claro, gracias pastor. Piero Boto dice, si uno peca, abre puertas y se sale de la protección y bendición de Dios o no, tengo esa duda. Gracias, Piero. Si tú pecas, vas a seguir dentro de la bendición de Dios, ¿ok? Porque cuando uno pone su confianza en Cristo, entra a un lugar de gracia, de bendición, y nadie te puede sacar de ahí. Pero eso no significa que Dios, como tu Padre, te vaya a disciplinar. ¿Eso qué significa? No que Dios no te quiera bendecir, no confundamos eso, sino que ahora, como un buen Padre, Dios te va a corregir. Dios puede permitir que por tu pecado pagues las consecuencias por que aunque pensabas que te ibas a salir con la suya, Dios mueve las cosas para que no te salgas con la suya y te vengan las consecuencias por tu pecado. O Dios puede permitir otra cosa para que tú te des cuenta, ay, no debo haber hecho esto o no debí haber hecho esto, Señor, perdóname, y darme cuenta de las consecuencias de mi pecado. Y a veces lo que Dios hace es, en medio de tu pecado, te muestra gracia. No te castiga, no te hace pagar las consecuencias y te muestra, Horacio, mira mi bondad, mira mi gracia. Y es, Señor, a pesar de que te fallé, no me has castigado, Señor. A pesar de que te fallé, no me has disciplinado como yo merezco. Perdóname, Señor. Gracias. Así que Dios decide disciplinarnos de distintas maneras. Así que el pecado sí trae consecuencias y Dios va a actuar de alguna u otra manera, pero no sales de la bendición de Dios. Más bien, la disciplina de Dios es parte de su bendición. Así que Dios no te va a quitar su protección por tu pecado, pero te puede hacer pagar las consecuencias, sobre todo si hay un corazón no arrepentido. ¿Okay? Dios no se puede resistir a un corazón arrepentido, a un corazón que viene a Él y le pide perdón. Dios no se puede resistir a perdonar un corazón así. Gracias, Piero. Déjenme ver por acá. Michelle Roberto dice, nunca estuvimos bajo esa ley, varón. No sé a qué te refieres, Michelle. Déjenme ver. Edgar Arriola Romero dice, muy buena enseñanza, hermano. Dios lo bendiga siempre. ¿Qué postura teológica sigues? No sé, ¿a qué te refieres con postura teológica? No sé cuál es lo que tienes o qué cosa tienes en la mente con eso, ¿no? En María Tineo dice, pastor, ¿se debe celebrar las fiestas del Antiguo Testamento? Gracias, María, no se deberían celebrar, pero vamos a ponerlo así, María, porque tampoco quiero caer en legalismo. Y esto lo aprendemos de los apóstoles. Los apóstoles celebraban algunas fiestas de Israel. Obviamente su enfoque había cambiado porque las veían a la luz de Cristo, pero tampoco las prohibían, ni tampoco las mandaban.
Por lo tanto, la respuesta María correcta sería lo siguiente. Uno, si quiere, puede celebrar las fiestas del Antiguo Testamento, pero no es un mandamiento de Dios. El hacerlo no te hace mejor que nadie. Y si entendemos esas cosas, podemos celebrarlas, ¿cómo no? Así que no hay ningún problema. Alguien puede en su iglesia local celebrar la Pascua como una forma didáctica de enseñar cómo la Pascua apunta a Jesús. Y no tendría nada de malo. El problema que yo he visto, María, más que todo, es que en las iglesias que celebran las fiestas, generalmente lo hacen por una idolatría bien escondida de Israel y de todo lo que es judío. Quieren volverse judíos nuevamente, quieren volver a estar bajo la ley. Por lo tanto, todo lo de la ley de Moisés les llama la atención. Y poco a poco se van sumergiendo más y más y más y más a eso y al final terminan esclavizados de la ley. ¿A qué me refiero, María, con terminar esclavizado de la ley? A que piensas que por guardar la ley tú eres justo delante de Dios. Todo lo que el apóstol Pablo ha enseñado contrariamente en los primeros 4 capítulos de Romanos, estas iglesias consideran así. Por lo tanto, tienen un evangelio diferente. Y como diría Pablo, aquel que enseña un evangelio diferente sea maldito. Es un evangelio distinto, un evangelio que no te otorga la justicia de Dios por medio de la fe, sino por tus propios esfuerzos por guardar las obras de la ley. He visto que muchas iglesias han ido en esa dirección, muchos grupos religiosos de las raíces hebreas están en esa dirección y por lo tanto son personas que están rumbo a la perdición, porque quieren construir su justicia delante de Dios en base a guardar las obras de la ley y no en base a la fe en Cristo Jesús. Ese es el peligro que veo, María. Así que hay que tener cuidado. Gracias por tu pregunta. Juancho dice, hermano, ¿y esas iglesias que predican solo Jesús y bautizan solo en el nombre de Jesús? Esas iglesias se conocen como las iglesias unicitarias y esas iglesias unicitarias creen en un Dios distinto al nuestro. Es un Dios que no es trino, es un Dios que es uno nada más. Por eso se llaman unicitarias. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos de manifestarse de ese único Dios. Algo que contrariamente enseña la Escritura, ya que Jesús habla con el Padre, pero ellos niegan que el Padre y el Hijo sean personas distintas. Son la misma persona. Por lo tanto, al final del día, el Padre murió en la cruz, no el Hijo. Y esa es la distinción. Por lo tanto, son considerados por la Iglesia cristiana como grupos heréticos, como grupos que están fuera de la Iglesia. Gracias, Juancho. Zoe dice, hola, ¿de dónde eres? ¿La iglesia donde congregas cómo se llama? La iglesia donde congrego se llama Manantial de Vida y está en la selva de Perú. Déjeme ver. Harold, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo hasta Lima. A19PF dice, cuando hablas de la ley es de Dios y no de Moisés, porque la ley fue dada por Dios. Bueno, adelantándome a ese tipo de comentarios, lo agregué desde el principio. Cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley de Dios dada a Moisés para con la nación de Israel. Ya sé que siempre usan ese argumento, pero es un argumento que no tiene sentido, porque nadie niega que la ley de Moisés sea la ley de Dios. Gracias, Zoe, para servirte. Quiero saludar a Reina hasta Arequipa. Jaime dice racha, no sé qué significa eso. Déjenme ver. Lucrecia dice muchas gracias, muy buena explicación. De nada, Lucrecia, para servirte. Miren, pero bueno, lo que pasa es que J2B o J28, no estoy seguro, dice, o sea, como ahora vivimos por gracia, por eso todos matan, dice J28, por eso es importantísimo haber estado en las clases anteriores y leer Romanos. Acabamos de leer en el final del capítulo 6 justo esa argumentación. Y lo que me encanta y lo que decía el día de ayer en la enseñanza era que siempre que las personas se encuentran con el evangelio tal cual es, siempre van a levantar este tipo de argumentación, sobre todo si vienen de un trasfondo legalista o de un trasfondo que busca guardar la ley de Moisés. Pablo ya se adelantó a tu pregunta, J28. Te animaría a revisar el canal de YouTube que tengo y ver la enseñanza o leer los capítulos 6, versículo 15 en adelante, donde Pablo responde esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Pablo responde? Entonces, si ya no estamos bajo la ley, ¿podemos pecar todo lo que queramos? Y Pablo va a decir, absolutamente no. Para que Pablo levante esa pregunta es porque es una pregunta que se levantaba constantemente en su predicación. Porque Pablo nos enseña que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, tu pregunta es algo que ya hemos respondido o que Pablo mismo ha respondido al final del capítulo 6 que leímos el día de ayer. Gracias, J28. Déjame ver si puedo responder una pregunta más
Y con eso termino, porque ya volamos en tiempo. Déjenme ver. Vamos a ver si puedo encontrar alguna preguntita por aquí. Discúlpenme si me salto alguna pregunta de ustedes, y es porque estoy buscando solo una más nomás. ¿Ok? Déjenme ver. Por aquí me quedé. Cristina dice, buenos días, soy nueva, gracias por compartir tus palabras. ¿A qué hora son los lives? Son a las 9 de la mañana hora Perú. De lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú siempre. De nada, María, siempre positiva, dice, buenos días, la celebración de hoy, ¿qué significa la versión bíblica? ¿O qué significa? No llego a entender esa pregunta, siempre positiva. Déjenme ver. María Tineo dice, gracias por enseñar. El segoviano dice, la ley de Moisés se refiere a la ley dada por Dios. ¿Ok? El segoviano dice, la ley de Moisés se refiere, bueno, es lo mismo. Yonja, ¿cómo estás? Buenos días. Yonja dice, hermano, buen día. ¿Qué opinas de los adventistas? Bueno, termino con la respuesta a la pregunta de Yonja. Y luego rapidito porque ya volé en tiempo. Los adventistas del séptimo día son un grupo religioso que, al igual que el catolicismo romano, le ha dado autoridad absoluta a una persona. En el caso del adventismo es a Elena de White, en el caso del catolicismo romano es al Papa, al obispo de Roma. En el caso del catolicismo romano, el obispo de Roma, cuando habla ex cátedra, desde la silla petrina, da palabra de Dios, tal cual, la iglesia se tiene que someter. En el caso de los adventistas, Elena de White, sus profecías son dadas por Dios y se tienen que someter a ellas. Por lo tanto, cuando tienes este tipo de enseñanza y le das esa autoridad a un ser humano, Elena de White o el obispo de Roma, vas a terminar en una desviación de alguna u otra manera. Por lo tanto, la iglesia adventista del séptimo día guarda el séptimo día por la enseñanza de Elena de White, no por un estudio serio de la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas prácticas que tienen ellos van a desencadenar en muchos errores porque están siguiendo una mujer al final del día. Así que eso es lo que te puedo decir rápidamente, Yonja, y discúlpame que no me extienda más, pero me quedé sin tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que este live haya sido de edificación, que haya podido esclarecer algunas cosas importantes para ustedes. Y nos vemos mañana, 9 a.m. hora Perú, para continuar nuestro estudio del capítulo 7 de Romanos. Que tengan un excelente jueves, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.